adelantico también les vamos a explicar qué es un proceso. Entonces pasó algo desagradable, o sea, algo que no se ajustaba demasiado a la doctrina. Y el maestro dijo: Descienda. esto no es ninguna hacienda, porque en las haciendas hay ganado. Y como yo no he ganado nada, porque ustedes no me están practicando bien la doctrina, ahora se llamará Descienda. descienda. Y unos poquitos días, muy pocos, se llamó descienda. Descienda, Y porque luego, no estábamos haciendo las cosas bien, y en ese kanda, en ese lugar, ahí cualquier cosa que no cometiéramos mal, nos procesaban, pero esos procesos eran para subir nuestra energía, para subir nuestro estado de alma. Bueno, y después de descienda se llama kanda. se llamó Amsra. Licencia, Amsra, y luego se llamó kanda. Exacto. El kanda. Entonces ya tengamos claro que era la ladrillera Otero, Sí. convertida en algo muy diferente. Entonces ya tuvo todos los simbres que les acabamos de decir, y luego se llamó Kanda, que quiere decir jauría de perros. Y entonces en ese Kanda pasaron tantas cosas hermosas, tanta doctrina, que tal vez en esos días no la valorábamos como la valoramos hoy. Y tal vez no valoramos a nuestros maestros como los valoramos hoy. Y espero que sus mercedes, todos los que nos están viendo y oyendo, comiencen desde hoy a valorar a los enviados de Dios como tal. Ahí tenemos una imagen muy bonita. Miren, ese es el maestro Samael, cuando estaba en el colegio industrial Tao. Ahorita les vamos a explicar la diferencia entre colegio y legido. Y ahí está hablando, porque él era el máximo legidor, era quien entregaba en esa época religión, que ahora se llama aquí ciencia suprema. Y entonces había una monje llamada Dorca Pormás, hermagda de la maestra Huarcapí. Y un día llegó, Dorca Pormás era la que dictaba las clases de religión en el colegio. Y llegó Dorca Pormás y dijo: ¿yo qué voy a hacer? Vergüenza, Padre Eterno. ¿Cómo yo le voy a dar una clase de religión al maestro Samael? ¿Cómo yo le voy a entregar a él lo que él entrega al mundo? Y ahí el maestro Keliun dijo que el único legidor de ciencia suprema era el maestro Samael. Adelante, maestro. Sí, eso era tan bonito, hermoso, porque este elegido, pues cuando el maestro siempre, Samael, dictaba las clases y siempre resultaba dando doctrina de más. Y nosotros pues encantados de oír al venerable maestro Samael, porque ahí vamos aprendiendo muchísimo. Me acuerdo que en ese entonces el director o coordinador del colegio, del elegidor, el venerable maestro Bajansush. Y el que daba la ciencia suprema sí era el venerable maestro Samael, y ese era un legido, el legido que quedaba ahí. Todos tenían que estudiar, inclusive estaba la venerable maestra Afrodita también estudiando, y todos los que no habían terminado el bachillerato tenían que completar el bachillerato en ese lugar del legido del Kanda de la Gea. Así es, maestra. Mire, vamos a entender qué es un legido y qué es un colegio, porque en el principio se llamó Colegio Industrial Tao. ¿Por qué industrial? Porque los que estudiaban allá, los que estudiaban en ese colegio, toda la tarde tenían que estar aprendiendo alguna labor. Unos lavaban carros, otros iban al campo. Bueno, era una labor donde ellos se estaban preparando. Y en esos días, como casi toda la gente quedó estudiando, nos tocaba a solo bachilleres y profesionales podíamos pasar a la cocina y a las labores del templo. Y por allí veo un antropogéneo, maestro Hidaltacums. Buen día, maestro. Me tocó mucho cocina con el maestro Hidaltacums en esos días. A él no se le olvida lo que pasó
A él nunca se le olvidará porque nos tocó unos cocinazos muy terribles. Entonces, como nos fuimos, más adelante les vamos a contar a dónde fuimos con los maestros, y en ese viaje se acabó el Colegio Industrial Tabo. Cuando llegaron al lugar donde estábamos, le preguntamos, ¿y qué? ¿Quién ganó el año? ¿Quién lo perdió? Y yo, todos lo ganamos, tranquilos, porque el maestro no le interesa tanto la educación profana, a él le interesa es la educación en las cosas de Dios. Sin embargo, unos días después fundaron un ejido en Bacatá, y ese ejido se llamó el Colegio Tao de Bacatá. En ese colegio recibieron gente profana, o sea, gente que no era de esta doctrina, y fue un fracaso. Entonces, ahora en esta época, desde hace muchos heliocrones, sí cambió el nombre de colegio por ejido, y el ejido del templo donde estemos es un ejido solo para los jóvenes y la gente del mismo templo. Así es, venerable Chayendapa, venerable maestra. Entonces, esa es la diferencia entre el ejido y colegio, porque el ejido ya nos pasamos un poquito más arriba de lo que está aquí en la tierra, porque lo que se vivió en el Kanda de la tierra, los procesos que se vivieron era para activar el fuego espiritual en cada átomo de nuestro cuerpo. Por eso les vamos a contar a continuación algunos procesos que pasamos ahí, y que van a ver sus mercedes que nos falta muchísimo para poder superar, para poder avanzar en nuestra forma espiritual. Sí, maestra. Bueno, hablando de procesos, allá en el Kanda de la tierra, encontramos, o recuerdo en este instante, el proceso de los Hades. Hades son infiernos. Y ahora la maestra Conumaya nos va a contar la diferencia entre ella nos va a hablar de los 1400 Hades. Este proceso comenzó con el Acostades. ¿Por qué comenzó con el Acostades? Porque algún día se menestió una labor ya en el día lunar, o sea, en la noche. Yo estaba reposando y éramos un grupo de etiquetadoras, o sea, de ponerle las etiquetas a los productos. En esa época los productos no eran muchos, eran las mieles, la cañafístola, algunos productos. Y cuando nos llamaban, tocaba correr a etiquetar para poder que saliera algún evangelio o vender algo. Y como a las 7 de la noche o 7:30, alguien llegó a la cabaña y dijo, ¿dónde el maestro? Y yo salí corriendo descalza y me decían, la van a procesar porque va descalza, pero… Y la vecina, el dragón Lumireflos, salió y dijo, ay vecinita, ¿qué haríamos de malo? ¿Qué irá a pasar? Nos daba mucho susto, porque no sabíamos si era el maestro Keliunzeus o el maestro Induceus o quién nos estaba llamando. Entonces, cuando llegamos a la casa del maestro, nos dijo el maestro Samael, su merced, me dijo a mí, su merced me puede hacer un favor. Sí, maestro, claro, entre. Y entramos todas, se supone que a etiquetar. Y cuando la jefe de etiquetado le dijo, maestro Samael, una persona no quiso venir, una niña, una jovencita. ¿Qué dijo? Dijo, nene, estoy muy cansada. Yo estaba de mandadera. Oigan, lo grave que es decir que estamos cansados, sabiendo que se meneste algo urgente de la doctrina o de las cosas de Dios. Y entonces el maestro Keliunzeus dijo, llámela aquí, pero ya que se presente. Y le dijo, mire, como su merced o usted está tan cansada,
Managda se me presenta, o mañana, Managda se me presenta a las 10, o sea, a las 4 de la mañana. Y se va a acostar todo el día allá en el granel. Va a traer una almohada, y la almohada es un ladrillo. Y cada 4 horas se puede mover 15 minutos. Ese es un infierno, ¿sí o no, maestra Conumaya? Bastante. Bueno, vamos a ir, como el Kanda de la Gea fue un lugar de procesos de las almas. Vamos a empezar, ¿dónde quedan los Hades? ¿Sí? Los Hades son 1400 Hades, pero primero que todo les voy a explicar que primero el Amentis, más arribita están los infiernos fríos, ahí está Támaso, Mara, está el Tártarus, son infiernos fríos de hielo. Más arribita está la Vichy, donde están los razonativos, los celosos, los envidiosos. Bueno, ese es un infierno. Más arriba, ahí es donde vienen los Hades, que son los 1400 Hades. Ya más arriba es el Gotis, que se va a explicar Chadendapa lo del proceso del Gotis. Entonces, hay 1400 Hades, que 400 Hades son los 400 son los Hades de la pereza, por eso el acostades, el parades, ¿sí? Pero no todos los Hades son malos, no todos los Hades son malos, porque también se vivió el proceso del Cañades, del Leñades, porque ya sabemos que el Leñades, el Cañades nos tocaba cargar caña, y ya está relacionado con la mutacel, con la columna vertebral, con las vértebras, con el ascenso de la energía, lo del Leñades. Está el Prestades también, ¿sí? Todo el Prestades también es un infierno, los que prestan dinero, los que no pagan, todo eso son infiernos, pero no todos son malos. Entonces, el maestro, ¿qué hace? Nos empieza a hacer esos procesos del Cañades, del Leñades, del Parades, del Acostades, y una cantidad que ya les dije que 400 son de la pereza, pero ir saliendo de esos procesos, las universidades, las ciudades, pero obviamente los que viven en las ciudades, allá viven, pero también tienen que ir saliendo de ese estado infernal. Pero hay un estado, hay un Hades que es celestial, oigan bien, y este Hades ya no se llama Hades, sino se llamó Piazza Camfer Hades Park, porque ya hay parques, ya hay zona verde. Entonces esos son los 1400 Hades, que son muy largos y que el maestro nos ha hecho los procesos para ir saliendo de esos Hades. Entonces por eso nos hacía esos procesos, que si alguien, porque hay en el Kanda de la tierra, cualquier avivatada, cualquier cosa que nosotros hagamos mal o que pensemos mal, alguna avivatada que se hacía, ya nos procesaba, pero el maestro aprovechaba la oportunidad para que nosotros pudiéramos activar ese fuego que está dentro de nosotros para el ascenso de la energía. Entonces mire todo el proceso que el maestro viene haciendo con nos, ¿sí? Sacando desde un lugar muy infernal de la mente, de la vista, del razonamiento, de los celos, hasta llegar al Hades, y esos Hades es lo que él nos está procesando. Ya después vamos a continuar qué infierno sigue, porque ahí nos va sacando de los infiernos más infernales, de los más infernales, terribles, negros, terribles, nos ha ido sacando, y eso Anatovit Vikainti también lo tenemos en nuestro cuerpo físico. Maestra Conumaya, licéncieme regresarme un poquitico para dar como un orden y que nos quede más claro lo de los Hades, ¿sí? Sí, señora. Bueno, entonces ya les dijimos física Inti allá en el Kanda, ¿cómo fue la Acostades? Yo creo que esa muchacha o esa niña o esa señorita nunca más dijo que estaba cansada, porque le tocó todo el día en esa posicel, acostada en el cemento, en el piso, y de almohada un ladrillo. Al día siguiente se perdió un coco del congelador. Cuando iba el maestro a cenar o a comer y le iban a llevar el coquito, o sea, el agua, no estaba el coco. Y comienza la investigación
Sus mercedes saben que de las peores cosas que puede hacer un ser humano es robar. El robar. El robo no es perdonable, el robo es algo muy deplorable. Entonces, como se perdió el coco, comenzaron a investigar quién se lo llevó. El ladrón nunca dice yo me lo llevé, tiene que ser que el ladrón sea un niño o alguien muy inocente. Como no apareció quién se robó el coco, como que sospechaban de alguien y la llamaron y ella dijo que no, y que además que la estaban culpando porque de pronto era algo de otro retorno. Entonces el maestro dijo: menestó a todos los de la cocina, Managda, eso era a la misma hora, a las 4 de la mañana de la hora profana, sin bañarse, sin peinarse y sin cambiarse de traje. Entonces llegábamos allá y nos parábamos, teníamos un espacio como de unos 20 o 30 metros para caminar, ir y regresar, ir y regresar. Y uno ahí se acordaba cómo son los presos en las cárceles, en esos patios que solo van y vuelven. Y había un antropogéneo que ya había comenzado el día antes y me dijo cuántos días tiene que pagar. Me parece que eran 5 y me dijo: camine, no se quede quieta. Duele demasiado, demasiado la cintura. Y es un completo infierno. Y el maestro nos dijo que ese era el Hades 4. El primer día era sin trajearse, o sea, sin cambiarse el traje, sin peinarse, sin bañarse y sin comer. Pero como a mí me correspondió un día después, ellos los otros sí podían comer ese día. Y sacaban el alicierto así, nos mostraban de cerca y con una seda al mediodía nos mostraban la patilla o lo que estuvieran comiendo. A las 8 era de 4 de la mañana a 8 de la noche, licencia. Y entonces a las 8 fue el verdugo, ahí fue la doctrina de los verdugos, los ojos verdes y los ojos azules, la gran diferencia. Entonces fue el verdugo, que hoy se llama el dragón gran nobles, y en esos días fue que le develaron ese cimbre. Y le dijo: maestro, ya los puedo dejar ir, ya es hora. Y el maestro le dijo: no, señor, espere la bendicel. ¿Qué sería la bendicel? Simple inti, la bendicel era una lluvia tremenda. Y nos hay parados, nos tocó el frío de la madrugada, el calor del mediodía y la lluvia en la noche. ¿Y saben por qué había que esperar? Porque no nos podíamos bañar, ni peinarnos, ni cambiarnos de traje. Si llovía, nos caía el agua del cielo y ahí sí podíamos cambiarnos ese traje mojado antes de acostarnos. Ese Parades, ¿qué más se acuerda, maestra, del Parades? Fue terrible. Bueno, del Parades me acuerdo que cualquier error que cometíamos siempre nos ubicaba en un lugar que de acuerdo al error, ahí era el tiempo que nos durábamos parados ahí, en el Parades. Pero hay que entender, sí, nosotros acá, gratísimas a Dios, estuvimos en esos procesos, porque miren, si nosotros entendemos lo que es un proceso, hombre, qué bendicel que fuimos procesados por el mensajero de Dios, fuimos procesados por el venerable maestro Keliun Zeus. Sí, y un proceso es como una limpieza interna, como quien dice: cometió este error, se lo vamos a quitar para siempre, porque ahí le dan conciencia a uno de la gravedad del error que cometió. Sí, y más en un lugar del Kanda, porque es un lugar de procesos y que activa el fuego para que la energía pueda ser ascendida. Mire, Chandapa, si nosotros comparamos todos estos procesos con lo que pasó con Pedmón, que Pedmón venía para la tierra, ¿sí? ¿Y qué hizo la tierra? Hizo un giro y Pedmón
pasó por un lado. Igual Inti pasa en el Kanda de la Tierra en un futuro, porque los procesos que se dan en algún lugar donde está el maestro no es para ese instante, es para futuros tiempos y futuros siglos, por si de pronto más allá. Entonces hay una conexión con el futuro, con futuros tiempos, para salvar la tierra, para salvarnos a nos. Eso es los procesos que el maestro indica, ha hecho en los diferentes lugares donde él ha estado. Entonces no es en ese instante, pero con nosotros fuimos un granito de arena, somos un granito de arena del cosmos. Entonces ya tenemos labor adelantada para los futuros tiempos. Así es, maestra Conumaya. Miren, mientras estábamos en ese Parades, eso duró mucho tiempo, meses. Solo que a cada uno nos decían, le toca 5 días, le toca 1 día, le tocan 8 días, depende la falta disciplinaria o de algo que no se cumpliera en la doctrina. Entonces, mientras estábamos en ese Parades, que según nos dijo el maestro Keliun Zeus era el Hades 4, el maestro Samael Joad Bator Beor enseñó la doctrina del prestades. Qué cosa tan terrible es prestar, qué cosa tan terrible es tomar prestado. Entonces el maestro Samael nos contó ese día que si ese Parades que era tan horrible era el Hades 4, cuando prestamos dinero o trajes o cualquier cosa que pidamos prestado o que le prestemos a alguien, de inmediato quedamos en el Hades, o sea, en el infierno 580. Y ese es el infierno de todos los que prestan y toman prestado. Imagínense la diferencia. Y ese Hades 580, si lo sumamos, da 13. 8 y 5, 13. Entonces el maestro Samael nos explicaba lo terrible que es vivir en ese infierno. ¿Y cómo es ese infierno? Es muy sencillo. Yo le digo, maestra Conumaya, no sea yo, porque un señor Juan le dice a Pedro, préstame 500,000 pesos que el jueves te los doy. Y Pedro le dice, pero es que con esos 500,000 pesos me toca pagar los servicios y se me vencen el viernes. Entonces él le dice, sí, yo te los doy el jueves. Y se llega el jueves y no le da, pues ¿de dónde le va a dar si no tiene? Por eso pidió prestado. Y entonces comienza un infierno entre esos dos. Y ellos crean líneas uno con el otro. Quedan como, decía el maestro Samael ese día, es tan grave eso que es casi igual que donar sangre. Y el dinero de la humanidad en esta época es kármico, porque ese dinero viene de muchas procedencias. Entonces, cuando pasa Juan, Pedro dice, ahí va ese bandido. Y cuando pasa Pedro, Juan dice, uy, ahí viene y me va a cobrar. Entonces, ellos dos entran en un infierno. Entonces lo llama por teléfono y le dice, necesito que me pague mi plata. Y el otro le dice, ¿y qué le voy a pagar si no tengo? Yo se la pago. Pasó el jueves, el otro jueves, 1000 jueves pasaron y no le pagó. Entonces ellos dos quedan enredados en una madeja kármica, quedan unidos. Y cuando quedan unidos, se meten en un problema tan grave que si uno de los dos desencarna, no se liberan ninguno de los dos. Si uno de los dos desencarna, quedan perdidos en el mundo. Qué tristeza que alguno de sus mercedes, gente que lleva 40 leocrones en esta doctrina, gente que lleva 35, que lleva 20 o 10 o 1, madrugando, haciendo tantos sacrificios que hacemos para vivir diferente al mundo, porque nos tenemos que diferenciar del mundo es por la práctica de la doctrina. ¿Qué nos ganamos si estamos en la doctrina solo de nombre? No podemos estar comiendo igual, bebiendo igual, hablando igual, caminando igual que todo el mundo. El cambio se tiene que ver. Nos llevamos la marca en la frente.
¿Cómo le parece, maestra, y cómo les parece a sus mercedes que cuando invadieron el templo, pues la gente salió despavorida y tocaba disfrazarse de profano? Entonces un antropogéneo, el Mahatma Ñanquisco, se afeitó, se motiló, se ubicó, creo que blue jean, ropa profana, pero él dijo: quedó más profano si me pongo una cachucha. Y fue a un almacén donde vendían cachuchas en Duitama y le dijo a la señora del almacén: venga, tome, que aquí hay una sin marca, como les gusta a ustedes los taoístas. ¿Por qué? Porque ya tenemos la marca en la frente. Ya nos conocen, así es, Chandapa, así ya nos conocen. Y miren, es como si fuéramos a subir una escalera, ya tenemos la victoria ganada, la dicha, y ¡prum!, hacen un préstamo. Mire lo delicado que es, se retrocede otra vez a volver a empezar. Hay una fusión, ¿sí? Y si no se paga, porque de pronto hay préstamos, bueno, listo, por una emergencia de vida o muerte, bueno, listo, pero si no se paga esa deuda, ya entra en el infierno, ya hay una fusión, ya retrocede, no solamente en los Hades, porque ya más abajo ya queda la Viche, la Mentis y una cantidad de infiernos, una cantidad de círculos, digámoslo así también, y hay un retroceso en las almas. O sea, cuando nos develan un maestro, un dragón, nosotros tenemos un compromiso grande, ¿sí? Mire, a mí me gusta un verso de la Biblia que yo siempre lo digo en las conferencias, que es el siguiente, es Hebreos 10:26, el que pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda un sacrificio por el pecado, sino una horrenda ola de juicio que ha de devorar a los adversarios. ¿Y cómo se llama eso? Violar la conciencia. Qué cosa tan grave es violar la conciencia. Y continuemos, maestra. Entonces, quien presta o toma prestado queda en el infierno del prestades. Y en este infierno del prestades es un completo infierno. Y para salir de ahí, ¿cómo se hace? Si el Juancho no le quiere pagar a Pedro o Pedro no le quiere pagar a Juan, ¿cómo hacemos para salir de ese problema? Si nos podemos quedar en la rueda del samsara por deber o porque nos deban, entonces toca solucionar eso. El maestro Samael decía: para salir del Hades 580, o sea, de la ley del 13, tocaría, oigan bien, tocaría pagar el 19% de intereses, y eso va en contra de las leyes de Dios, porque 19 da 9, o sea, Sibe más 1, 10, vuelve a la rueda del samsara. Entonces, él decía: cuando yo estaba chiquito, o mejor, cuando estaba estudiando en la academia, me pedían dinero prestado. Como ya sabía la doctrina, yo les ofrendaba. Y nos dijo: cuando a sus mercedes le pidan dinero prestado, si tienen para ofrendar, le ofrendan a la persona y le ayudan en lo que meneste. Si no tienen para ofrendar, dígale: no tengo. Y no está diciendo mentiras, porque no tiene dinero para prestar, lo que tiene es para otra cosa. Entonces, la única forma de salir de ese problema tan grave donde se metió por prestarle a otro es hablar con él y decirle: le doy tantos días de plazo para que me pague, y deben ser muy poquitos, y si no, no le recibo. Ahí todavía no se la ha ofrendado. Si la otra persona no cumple, tiene que ir y decirle: le ofrendo eso, le ofrendo lo que me debe. ¿Por qué? Porque me necesito salir del marras en que me metí. Y ahí vuelve a quedar libre la persona de ese infierno. Es tan grave de ver que estábamos en un chakra y el maestro nos dijo: los que van a salir a Masbietar, hagan una fila aquí. Y cuando estábamos todos ahí, la pregunta que hacía era: ¿qué debe? Y solo a una persona la dejó pasar debiendo. Después supimos por qué. Había una que debía una tapita de un lapicero a otro y le dijo: no puede pasar.
y a todos nos preguntó a quién le debe, cuánto debe o qué debe. Si tenía deudas, no podía pasar como médico a Masbietar. Sí, entonces ya saben, no prestar, y esos son los Hades, algunos Hades que nos tuvimos la oportunidad de hacerlo. Maestra, ¿se acuerda del Juiciades? Claro, el Juiciades fue algo muy bonito, porque a todo aquel que llegaba de la calle o de la ciudad, mejor dicho, era un requisito para entrar al templo. Y cuando los monjes salíamos, cuando regresábamos, nos teníamos que sentar allá en el Juiciades, y eso era solo preguntas de doctrina. Nos hacían 100 preguntas. 100 preguntas. Y mire que este Juiciades no es malo, ¿sí? Este Juiciades ayuda a despetrar el dragón que está dentro de nosotros, que está dormido. Entonces una criatura que de pronto no sepa doctrina, uno lo ponía a pensar, buscaba en el aire todas las contestas, porque eran 100 preguntas, y eso ayudaba a despetrar el dragón. Entonces este Hades no es que sea malo. Entonces, sí, maestra, porque el dragón se alicierta de la sabiduría. Con sabiduría, leyendo, oyendo doctrina, todo lo que sea con sabiduría, oyendo una conferencia, no importa de quién es, qué antropogéneo está hablando. Entonces todos los seres se aliciertan con sabiduría, pero el máximo poder de la sabiduría lo da el dragón, y el dragón se alicierta con la misma sabiduría. Sí, en el Kanda el maestro nos enseñó a valorar todo, a valorar y ser leales, ser honestos. Sí, es muy importante para salir de todos estos infiernos, es no violar la conciencia. Al venerable maestro Samael Joad Bator Weor, alguien le preguntó: venerable maestro, ayúdeme, ¿qué puedo hacer para mi liberación, para ayudarme? Y él le dijo: no viole la conciencia. Mire, maestra, sabemos que cuando se viola la conciencia, cuando una persona empieza a dudar, de pronto a cometer errores a sabiendas que están mal, existen una energía, unos demonios que se llaman los vilcos, y estos vilcos son una sustancia mala, maligna, y se mezcla con el focalfet, ¿sí? Es una sustancia de los dragones. Al mezclarse estas sustancias, ahí empieza la persona a matar el alma. Por eso en la Biblia dice: toda alma que pecare, esa morirá. Maestra, y se acuerda que cuando el maestro, cuando doy por primera vez la doctrina de los vilcos y los blascos, el maestro Keliun pasó así. El maestro Keliun Zeus tiene una propiedad que cuando sus mercedes, espero que los que no lo han visto algún día lo vean, y de pronto él sale y uno de pronto nuevo dice: bueno, ese señor es un loco, ¿qué será? Y lo que pasa es que él nos hace vivir todo en los hechos. Y entonces pasó así, corriendo, y dijo: voy, porque a Abdías, al maestro Abdías se lo están comiendo los vilcos y los blascos. Y entonces yo esas palabras nunca las había oído en la vida, y ahí fue soltando siempre la doctrina de los vilcos, que son los viles del cosmos, que son las entidades negativas que se meten en las cabezas de los humanos, y son entidades que le hacen pensar a la gente: yo me voy de aquí. Violar la conciencia. Qué bobada. Y cuando Dios le habla, que es la conciencia, y le dice: madrugue al sacrofonesón, entonces dice: qué pereza, yo no voy a ir, esto como que no me sirve. Y cuando ya está contento frente al maestro, esta es la doctrina. Pero cuando la conciencia le habla, lucha cómo no cumplir, y ahí es donde viola la conciencia, y es ahí donde crea algo que se llama contumacia. Así es. Entonces esos Hades son muchos. Las ciudades son los infiernos de la tierra. Y las universidades. Y las universidades son los infiernos de las juventudes, donde van todas las juventudes. Entonces, en esos días, el maestro Samael nos dijo otra cosa, lo último que voy a decir del prestades. Cuando una persona le debe a otra,
y dice, yo le voy a regalar eso a ese tipo porque ya me voy a salir de eso. Con eso no tiene que ir y decirle al otro tipo, vea, le ofrendo, le regalo lo que me debe para salir de problemas, para no tener más problemas de marras con usted, y se acaba. Si no le dice, siguen igual enmarrados. Y en esos días de todos esos procesos de los Hades, hubo un Hades muy bonito que se llamaba el Piazza Canfer Hades Par, y era labor con la Gea. Sembrando, porque cuando un ser humano se conecta con la madre Gea o la madre tierra y comienza a sembrar, a limpiar, a producir alicierto, así sea el poquito para él, comienza a ascender en el cosmos, comienzan sus seres a ascender por la columna y comienza a ser una persona más espiritual y más practicante de las cosas de Dios. Sí, ahí se sembraba, ya habían los sembradíos, que es en el Piazza Canfer Hades Par, ya se sembraba arcolandas, linaza, se sembraba también, y también teníamos que decir unos pregones, linaza, ¿sí? Arcolan raja, y se hacían runas también en ese lugar de sembradíos, y ya era, cuando ya se pasa a ese Piazza Canfer Hades Par, ya es porque la criatura es la energía mutatoria que se ha salido de esos Hades para ya llegar a la puerta y continuar, ya en Dapa, continuar con el Gotis. Así es, pero eso se llamó todo junto el Pancatagua, pan, caos, tao, agua, nos decían. ¿Y cómo comenzó el Pancatagua? Comenzó con algo muy importante. ¿Se acuerda que a Poporporo le dio parotiditis o lo que llaman paperas? Sí, señor. Y el maestre le mandó saludera y hacerle medicina y ya. Pero no fue ya. A los 2 o 3 días habían 2 más con parotiditis porque es demasiado contagioso. La parotiditis es muy contagiosa. Dicen que las enfermedades de la garganta casi todas son contagiosas. Entonces, cuando ya habían 2 más, el maestro construyó una clínica, pero no era una clínica tan bonita, no, era un rancho de ese techo de fieltro negro y piso en gea o en tierra, y tenía paredes, ¿o no, maestra? Yute, creo que era. Ella cree que era yute, yo no me acuerdo las paredes de qué eran. La cosa es que allá eso era inmenso, era grande, y a todos los que les dio parotiditis los llevaron para allá y los aislaron del resto de los monjes. Y no solo la parotiditis, sino que ahí siguió el cólera. Después hubo cólera, y todo el que se enfermaba iba a dar a ese lugar. ¿Y cómo les parece que un día un muchacho de Medellín se enfermó y lo llevaron a la clínica? Y él se llamaba Sadi Alonso, y les dijo: maestro, por favor. Él, como estaba tan delicado de salud, el maestro fue a visitar. Él todos los días iba a la clínica o al hospital a visitar y a malvietar y a ayudar a los que estaban ahí. Entonces Sadi le dijo: maestro, por favor, quíteme ese nombre que yo tengo, Sadi Alonso. Y el maestro le dijo: ¿cómo te lo voy a quitar si lo tienes en las médulas de los huesos? Demonio Sadi, demonio Omso. Entonces, así el maestro iba ayudando a ascender las almas, porque no es malo que le develen un demonio a un ser humano. Cuando a un ser humano le develan el demonio, le están ayudando a que deje de ser demonio, ¿sí o no, maestro? Así es, Chandapa, y me acuerdo que en esa época el maestro, venía una ola de pandemia, o sea, del cólera y de las parotiditis o paperas, y el maestro pues los alejó precisamente porque podían contagiarse con los demás.
El maestro los curó, sí, él utilizaba, o sea, todo lo que hay en la naturaleza, él lo utiliza. Me acuerdo que utilizaba lo que era propóleos, guayaba, gasolina y Coca-Cola. Para el Sí, para el cólera. Sí, para el cólera. Entonces, esas eran las medicinas que él utilizaba. Obviamente que uno sabe que el maestro, aparte de la medicina, él utiliza otras cosas, pues que ya sabemos que son cósmicas, ¿sí? Y, maestra, ¿y se acuerda qué utilizó para la parotiditis? A ver, ¿qué utilizó? Bueno, lo que utilizó fue que, como dice Conumaya, cada vez que alguien cometía alguna avivatada, algún error, alguna indisciplina, le decía que lleguen los de la cocina al depósito, así se llamaba el lugar donde el maestro laboraba, allá en el Canda. Era en el Canda Alto, no hemos explicado los candas. Entonces, yo llegué allá esa era como la oficina donde el maestro Kelly Zeus laboraba. Allá empacaban mieles, empacaban cedrón, empacaban los productos que la obra de Dios vendía en esos días. Y cuando yo llego, pues yo venía recién de elaborar en una oficina y llegué y me dijo: te toca hacer 3 eras de 3 por 1, sembrarlas de rábanos, porque él no hablaba cuando eso, solo signaba. Y tampoco había salido la palabra arcolanda, todavía se decía rábanos. Y me las entregas en 33 días, no, en 30 días listos para... Y yo, Dios mío, yo nunca he sembrado, yo no sé cómo voy a sembrar eso. Entonces, a todo el que metía la pata, como dicen vulgarmente, le mandaba sembrar tantos metros de arcolanda, o sea, de rábanos. Y teníamos que comer mucho arcolanda. Ese es el principio del pancatagua. Entonces, se preparaba el arcolanda de muchas formas, pero la forma común era crudo. Y no era que si quiere comerse 1 o 2. Cuando yo llegué al plantío de arcolandas, que ya estaban los arcolandas listos para comer, el maestro me entregó como 7 canastas, pero grandes. Yo le dije: maestro, ¿y cómo hago para distribuir todo esto? Me dijo: cuentas la gente y cuentas los arcolandas y le das lo que le corresponde a cada uno. Les cuento que cuando eran así chiquitos de esos picantes, un día nos tocó 21 a cada uno. Eso era demasiado. Y salieron unos arcolandas más grandes que una naranja, eran así. Esos sabían como a leche, sabían delicioso. Pero un día nos dieron 7 a cada uno, unas cosotas grandes y de a 7. Y el sustento era esa tazada de arcolandas, una tazada de verduras donde comimos lechuga amarga. ¿Te acuerdas de la lechuga amarga? La lechuga amarga. El maestro Samael nos dio la doctrina. ¿Por qué es mejor comer lechuga amarga? Y era mejor porque lo amargo es dulce para el alma. Y cuando ya nos dio esa doctrina tan bonita, ya estábamos en el pancatagua. Ya éramos algunos monjes lin, porque todo va acompañado de la siembra, la palabra y la evangelización, o sea, entregar la doctrina al mundo, estar laborando en la GEA y estar hablando bien. Entonces, cada vez que íbamos a distribuir los arcolandas, nos tocaba así esas cantidades. Después el maestro nos enseñó a preparar estofado de rábano, que era usar todos los palos y las hojas de los arcolandas, porque imagínense, éramos más o más 400 personas. ¿Cuántas hojas y cuántos palos salen de esa cantidad de arcolandas si un día cada uno nos tocó 21? Y había unas hermosuras
que yo no sabía en esa época que se podía hacer eso, y decían, yo voy a comer de dulce. Y las de la cocina teníamos los arcolandas para cada uno. Y sucede que esos que no pedían de sal, nos hacían que sobrar arcolandas. Y un día voy y le digo, maestro, no me dé tantos que ayer sobraron. Dijo, ¿qué? Me llama a todos los de la cocina aquí ya. ¿Cómo que sobraron? ¿No quieren comer verdura? Entonces, ¿será que van a comer carne? Y cuando llegamos donde el maestro empezó, les toca hacer runas todo el día ayunando. ¿O quieren negociar? Y entonces unas dijeron, ay sí maestro, yo les dije, silencio, ¿no ve que el negocio es que si no queremos comer verduras tenemos que comer carne? Ay no, entonces sí maestro. Y nos tocaba un día entero haciendo runas y ayunando solo porque sobró verdura en la cocina, porque la verdura es sagrada, es lo máximo. Conumaya sabe de muchos procesos. ¿Se acuerda de un arroz blanco que preparó? Exacto, pero antesito del arroz blanco quiero decirles al mundo por qué el maestro nos puso a comer arcolandas. Resulta que el raba no significa roba no. Y el maestro nos dijo que comiendo arcolanda borramos la genética de robo. Y por eso nosotros no nos gustaban, y tampoco nos gustaban las hojas. Por eso nos enseñó a comer el arcolanda, nos enseñó a comer los germinados de linaza. La linaza, él nos decía que, creo que era un kilo representaba 2 gramos de jalea real. Entonces, físicamente uno miraba que estábamos comiendo arcolandas, la linaza, chévere, todo bonito, pero el maestro estaba moviendo cosas cósmicas, ¿sí? Quitándonos esa genética, preparándonos para pasar estos infiernos, sacándonos de estos infiernos con solo el alicertacel. Y ese es el pan, caos, tao, agua. Bueno, antes del pancatagua hubo algo que se llamó el octocosmos, y eso era un 8 en el granel. Y ese octocosmos, ahí los maestros se hacían una moñita aquí, bien terrible, y hacían runas solo los dos, el maestro Keliunceos y el maestro Samael, y ahí ellos hacían la runa Tor, Har y Har Tor. Al norte era una, Har Tor, y al sur Tor, Har. Y ya cuando comenzó el pancatagua ya no fue el octocosmos sino el lotocosmos. Era una flor de loto inmensa, mucho más grande que todo este Arqueloín. Era un plan, y esa flor de loto era inmensísima y tenía un centro. Y todos los que pasábamos una prueba de fonética nos mandaban a un lugar donde no le podíamos contar a los demás qué nos habían preguntado. Y ahí nos dejaron quietos, y quien no la pasaba tenía que seguir laborando, porque antes de la prueba de fonética nos revisaban el azadón. Si estaba bien encabado, entonces pasábamos a la prueba de fonética, y si pasábamos la prueba de fonética, no laborábamos más ese día porque teníamos que estar aislados en un lugar. Al día siguiente, otra vez la prueba, y no podíamos decir a los que no la sabían, no la habían pasado. Y así fueron pasando los días, pero como cada día ganaban la prueba de fonética, eran unos poquitos. ¿Se acuerda, maestra, cuál fue la prueba? Ya hoy me llama mi real ser, y por este llamado sabré quién soy. Tendré el pan de la vida. Y ahí continúa. Sí, tendré el pan de la vida, que son las lluvias de las aguas para que otros vivan. Entonces, mire, como ahí ya en la flor de loto se había sembrado de todo, y como la maestra Conumaya dijo, íbamos haciendo runas alrededor de esa flor de loto. Y cada vez que pasábamos por un plantío diferente, gritábamos el simbre de esa planta.
Por ejemplo, cuando pasábamos por el lado del maíz, gritábamos Maía. Cuando pasábamos por el lado de la yuca, gritábamos mandioca. La soja, la soya, que conocen sus mercedes, gritábamos soja. Cuando era por la linaza, gritábamos linaza. El arcolanda, gritábamos arcolam-rajam. Y eso era sudándola, dando vueltas. En ese maizal que sembraron, no sé por qué lógica o razón, quedó un espacio como de unos 2 metros limpio, sin maíz. Yo no sé si fue que el maestro previó lo que iba a hacer ahí o fue que no nació. La cosa es que en ese espacio limpio ubicaron varias sillas donde estaba el maestro Keleuseus, la maestra Afrodita, el maestro Samael y los que les estaban ayudando para hacernos la prueba de fonética. Y allá en ese lugar era donde teníamos que llegar y redecir: ya hoy me llama mi real ser, y por este llamado sabré quién soy. Tendré el pan de la vida, que son las lluvias de las aguas para que otros vivan. El primer día pasamos 14. De todo ese gentío que había, solo pasamos 14. Al día siguiente un poquito más, y al día siguiente un poquito más, hasta cuando se llegó el día que ya esa frase, esas palabras eran comunes para todo el mundo. Y decían algunas antioqueñas: no me dejó ni abrir mi boca, porque no decían ya, sino ya. Y entonces el maestro solo hacía así: salga de aquí, con las señas y así. Entonces, ¿qué pasó con Umaya cuando logramos el símero 50? ¿Se acuerda? Pero antes, Chandapita, con cariño le digo Chanda. Mire, sí, esto fue lo del Pancatagua. Exacto. Pero yo quiero como regresarme un poquito y hablar sobre el Gotis, que fue mucho antes que el Pancatagua. Sí, resulta que cómo se formó el Gotis del desierto, ¿sí? Cuando llega el demonio Dagón, en esos días él no era el maestro de Don Dagón, era el demonio Dagón. Entonces él pidió la entrada, ¿sí? Él pidió la entrada, y para entrar tenía que llevar agua en las manos. Obviamente cuando uno agarra agua en las magdus, pues se filtran, por en medio de los dedos se filtran, y uno derramar una gota de agua, pues eso significaba fornicación. Entonces uno iba, pues él fue donde el maestro, y el maestro decía: tiene tanto de sangre, ¿sí? Y él tenía que sacar el 10%. ¿Sí? Licencia Así. con Umaya. Y lo más tremendo es que el maestro solo nos miraba y a todos nos midió la sangre. La sangre, exacto. Entonces, lo que para los maestros, para los únicos que tenían que llevar el 33% eran los dragones. Pero cuando se empezó el Gotis del desierto, que se empezó con el maestro, con el demonio Dagón en esa época, él tenía que llevar al granel, que estaba ubicada una botella verde, y ahí medía el 10% de la sangre. Entonces él llevaba del portal del Canda Alto, estábamos hablando del Canda Alto, hasta el granel, llevar el 10% de la sangre. Ya después ya se formó el Gotis de la pradera, sí, ya es donde se traía el agua del Gotis, de un lugar, desde el Gotis en cucharadas. Exacto. Bueno, maestra, describamos un poquito el Canda para que la gente nos entienda, o para que nos hagamos entender mejor cuando les hablemos del Canda alto, del Canda bajo. Entonces vamos a describir un poquito cómo es el Canda. Ya les explicamos esa imagen que era en el Canda bajo. ¿Por qué alto y bajo? Porque por ahí pasa la Panamericana. Entonces la finca, esa ladrillera Otero, al pasar la avenida quedó dividida. Entonces unos, o mejor unas, vivíamos arriba en el Canda alto, y los maestros vivían en el Canda alto, y la mayoría de los varones vivían, o mejor reposaban, en el Canda bajo, porque de la avenida hacia abajo era el Canda bajo.
Entonces, en el Canda Alto había una casa grande, grande que para nosotros era muy chica, porque éramos muchos. Había un salón, como decir la sala de la casa, y ahí llegamos a reposar 100 evas o 100 mujeres, las que íbamos llegando. Cuando eso no habían cabañas como ahora, no habían cabañas. Entonces, en esa casa nos acomodábamos. En la de arriba todas las evas. Esta no era pública, ahí vivía el maestro Gaío y de pronto algunos. Pero al lado de esta casita había otra construcción que era una calfarería, o lo que llaman carpintería, donde hacían los cajones para las abejas y laboraban durísimo. Entonces, en los laditos de esa calfarería la gente acomodaba no se usaban las carpas tampoco. En un rinconcito ahí medio se acostaban y listo. En el Canda Alto estaba, además de la casa que llamábamos la casa principal, o la casa donde, sí, lo que se frecuentaba más, donde se cocinaba, donde había 2 baños, varias habitaceles. El maestro Keliun Zeus reposaba en una habitacel con la maestra Afrodita y las 3 niñas. En la siguiente reposaba el maestro Samael y el maestro Adriel. Y por allá atrás, en una piecita, reposaba el maestro Abner, porque él siempre ha estado más independiente, y allá tenía una habitacioncita chiquitica por allá atrás por los baños, y allá reposaba. También en ese Canda Alto fue más tarde lo que se llamó, que les dijimos ahora, el Colegio Industrial Tao, una construcción inmensa que en el centro tenía una piedra grande. Esa piedra servía de mesa, porque la piedra estaba ahí, y entonces el maestro dijo que la dejaran ahí, y se hizo la construcción y quedó la piedra en todo el centro. Ese colegio industrial no solo sirvió para estudiar, sino que ese era el centro donde debíamos converger al sacrofonesón, a todas las doctrinas, a todas las reuniones, eran allá en el Colegio Industrial Tao, porque como ejido o colegio duró muy poco tiempo. Sin embargo, se siguió utilizando para todo lo que era menester de reuniones. Así es, gratísimas por la descripción del Canda. Sí, es un lugar, pues una casa, pero que estaba distribuida, así como lo dijo la maestra Chavendapa, el Shalom, también se los recordamos que quedaba el Shalom también ahí. Entonces, el granel era en el patio fuera del Shalom, y ahí era donde también se efectuaban algunos procesos como en el caso del Gotis. Cuando como ya empezamos con el Gotis, que ya después de los Hades, del infierno de los Hades, el maestro nos saca de esos infiernos y nos ubica en el Gotis, que el Gotis, recordemos que el Gotis significa, es un infierno también, que está a la par como el Chambala y el Potala, y es el infierno de los fornicarios. Por eso el maestro nos activaba el fuego. Existió también el Fogotis, pero al principio fue lo del Gotis. Bueno, el Canda abajo están esas construcciones, pero luego se bajaba como por una lomita, como 2 cuadras o cuadra y media por ahí, y ahí está la piscina, una piscina de agua corriente hermosa. Y pasaba uno la piscina, y ese era el plan donde les describimos que estaba el Lotocosmos, donde fue el centro del Pancatagua. Y seguía uno por un caminito donde había un riachuelo, era un río muy chiquito, pero ese río tiene la propiedad de tener unas lajas de piedra inmensas, y el agüita corre por entre esas piedras. Ahí encima de esas lajas de piedra fue el Gotis, y ahí pasaron muchas cosas. Ahí nos develaron el jeroglifólogo a muchos. Bueno, ahí encima de esas lajas de piedra pasaron muchas cosas. Cuando esa cosecha de arcolandas que les estábamos contando, el maestro nos hacía ir, cuando ya eran muchos los arcolandas, en ese río lavábamos los arcolandas, y quedaron gravaceles que nunca han salido al mundo, pero están las gravaceles donde todas íbamos con ramos de arcolandas
bastantes, parecían ramos de flores. Y ahí el maestro comenzó una gran develacel de cimbres y nos decía, por favor, no usen ropa rota porque les queda de pronto el cimbre en una blusa rota. Miren qué tan grave es usar los trajes rotos. Entonces, ahí en ese lugar del Gotis usaban pregones, usábamos pregones y antes para llegar allá se usaban acertijos. Y en esos pregones eso parecía una locura. Unos íbamos con la agüita en 2 cucharas, Sí. con la agüita que no se podía derramar. Íbamos así caminando y cuidando la agüita y gritábamos, cuidaré mi agua. No riego. Y otros gritaban, no riego. Y mientras eso los pregoneros iban gritando otras cosas. Me acuerdo de una que gritaba, dirán los jóvenes cuando estén viejos, yo estuve en el ritual del Gotis en el Tíbet de América. Y mire qué pesar, ya estamos viejos y ya nos tocó decir eso, estuvimos. Fue algo tan grande ese Gotis y todo lo que el maestro hacía, porque se sentía el ascenso de las almas de verdad. Y cuando comenzó a develar cimbres, todos y todas queríamos que también nos develara el cimbre. En esos días comenzó a hacer, despuesito del Gotis, nos enseñó la runa Incaos. Y fue mucho lo que tuvimos que darle vueltas a ese lotocosmos en runa Incaos. Y no se sabe qué nos afanaba más, si aprender a hacer la runa bien o que no habíamos comido intipán. Y era uno ahí, dele, y el maestro lo miraba y no le decía nada. Y de pronto a alguno le decía, salga, porque ya estaba preparado para salir de ahí. Y la verdad que a algunos nos fue muy regular. Haga esa runa y cansados, y el maestro pasaba y miraba y seguía. Y nos tocó desde la madrugada como hasta las 9 o 10 de la managda haciendo esa runa. ¡Qué cansancio! Y después, mucho después, en otro chakra fue cuando dio la doctrina de Caín con el Incaos. Exacto. Mire, sí, importantísimo todo esto, pues cómo vamos saliendo de los infiernos y ya estamos en el Gotis. Y quería recordar también que cuando uno llevaba las cucharas con agua, si uno recibía, iba al lugar donde habían lajas, era en un lugar que es el Gotis, que el maestro dijo que se convirtió en un templo que quedaba en el Kanda abajo. Ahí recogíamos el agua con las cucharas y salíamos a llevar el agua. Nos contaban las gotas ahí en el lotocosmos. ¿El lotocosmos qué era? El lotocosmos había una figura de un infinito horizontal y un infinito vertical formando 4 pétalos. Y ahí nos contaban las gotas que traíamos de Gotis. Sí, ahí. Entonces, por el camino se cantaban, había música celestial, también habían parlantes con música terrenal y habían otro lugar con música infernal. Me acuerdo yo que en esos caminos, cuando uno iba con las cucharas, el demonio clavo trataba de tomarse el agua, ¿sí? Y era, licencia maestra, era un monje. Un monje. Que encarnó un demonio, pero lo encarnó físicamente ante todos los que estábamos presentes, mucha gente. Y ese demonio era tan terrible que entre el maestro Kelly Zeus y el maestro Samael no le pudieron a fuerza a Clavo y les tocó hacerle llaves y algunas cosas para poderlo dominar físicamente. Y ese demonio así como quedó medio enfermo de tanta energía que quemó ese cuerpo físico, entonces se paraba a la vera del Camigdu a ver a quién se le tomaba el agua y a ver a quién le hacía regar el agua. Porque los demonios están muy interesados en que los seres humanos rieguen el agua. Y los maestros Kelly Zeus y Samael y todos los enviados de Dios
están demasiado interesados en que los seres humanos mutemos el agua y no reguemos el agua. Sí, entonces, miren la dificultad que hay para ascender la energía. Siempre se va a encontrar con seres que incitan a botar la energía. Y esta es una representación cósmica en este ritual del Gotis, en esta cerevidia del Gotis, para nosotros volvernos castos. Entonces, ese es un ritual. También existió el fogotis, que en la magdo izquierda llevábamos el agua y en la magdo derecha llevábamos un carbón prendido, ¿sí? Y teníamos que llegar al lugar con el fuego y tenemos que llegar con el agua, y esa era para activarnos el fuego en nos y que no botáramos y desprogramarnos la genética de fornicarios que traemos de siglos. Entonces ese fue el ritual del Gotis, que hay mucho que hablar, y ahí era donde nosotros hacíamos este proceso que el maestro nos hizo, gran proceso para borrarnos la genética de fornicarios. Entonces ese era el fogotis era con fuego y agua. Y eso es todo lo más importante que han traído los enviados de Dios a la tierra. Lo que pasa es que el maestro Kelium Zeus y el maestro Samael han traído esta doctrina en vivo. Todo lo que se hacía, lo que llamamos procesos, eso se hacía para que la doctrina quede grabada en las médulas de nuestros huesos, para que de verdad quien oyó que no se debe fornicar, deje de fornicar. Porque qué tan grave es oír algo y no practicarlo. Porque quien oye la doctrina y no la practica, ¿qué está haciendo? Violando la conciencia. ¿Y qué está haciendo? Siendo contumaz. Y la contumacia, o sea, la misma violación de conciencia, hace que los seres humanos rueden al abismo. Entonces, esta doctrina es tan práctica y la hemos vivido con hechos de la vida diaria para que nos quede grabado en nuestra inti, en nuestros seres, en nuestras almas, el por qué no se debe hacer una cosa o la otra y por qué sí se debe hacer otra. Porque es tan grave dejar de hacer el bien como es de grave hacer el mal. Miren qué diferencia, y es lo mismo. Es igualito violar la conciencia. Sí, su merced hablaba ahorita de hacer las runas. Sí, me acuerdo que eso fue cuando el proceso de Cor, ¿sí? En el proceso de Cor es una doctrina magnífica que el maestro entregó, que Cor es un anatofísico, que con Loisos y Sakakis vinieron acá a la Gea a formar la creacel, y Cor es el que ubica todas las palpitaciones de toda la creacel. Ese es Cor, cantaba en las cortes celestiales, pero cuando él se reveló en lo alto, en absoluto, él fue lanzado a los mundos, ¿sí? Y cuando el quinto ángel del Apocalipsis, que es el venerable maestro Samael, lanza la tierra al abismo, Cor dijo: yo me vengaré y estaré hasta en la comida, hasta en la sopa, ante los platos. Resulta que cuando el maestro viene a la Gea, él dice triste, muy triste, porque ya ve lo que dijo Cor cumplido aquí en la tierra, que iba a tatuar a todos, ¿sí? Y mire que la gente se tatúa, no solamente el cuerpo, sino también en la ropa. Entonces hubo un proceso de Cor bastante bonito que era para combatir a Cor, y cualquier marca que uno tenga, por muy inofensiva que sea, le está haciendo pues agradable a Cor. ¿Sí? Entonces el maestro hizo runas para combatir a Cor. ¿Se acuerda, maestra, las runas que se hacíamos? Sí, porque es que cuando les dije de el octocosmos, eso comenzó por un proceso de la ropa con dibujos, y una niña tenía un abrigo con unos caracoles al revés, y el maestro dijo que eso era igual que falos fornicando. Y es por ello que los taoístas luchamos porque nuestros trajes no tengan
matachos, dibujos, ni cuadros, ni rayas, ni nada de cosas raras. Porque en los cielos, Coré, Datán y Abirán hicieron promesas negativas. Porque Satán mandó a estos seres a hacer el daño. Y Satán prometió marcar a toda la humanidad con su nombre. Entonces no es que en los zapatos diga Satán, no, en los zapatos dice Reebok, dice cualquier marca. En los aliciertos o alimentos también son las marcas. Entonces Coré, cuando sus mercedes quieran, lean en la Biblia la historia de Coré, Datán y Abirán, cuando la tierra se abrió y se los tragó vivos. Entonces, como ellos se fueron resentidos, siguieron trabajando para Satán, y Satán se vale de ellos y de muchos otros para hacer su obra negativa en esta tierra. Y por eso los trajes o la ropa tienen marca Sport, marca Adidas, marca Rafael, marcas infinitas, marcas hacen que el mundo tenga que vivir totalmente marcado. Listo. Entonces hacíamos runas. Una de las runas que era la runa padre, la runa madre, la runa mortus, la runa jibur. Y mire que ya hablando de los pétalos, bueno, dentro del mismo proceso, los que tenían el Tao, ellos luchaban y ellos hacían runas dentro del lotocosmo, los dragones en los pétalos y los dibeles alrededor del lotocosmos. Sí, eran unas runas. Los dragones hacían o decían una frase muy bonita, ¿sí? Que es Fetur, Jofat, Urfeter, sagrado fuego de las piedras, levantaos para rotar en los cuatro cabos de los cosmos, de Gea y de Somas, subid hasta Maya y encended a Glucos, habitad en la casa de Cal-Wesfet, seamos llamarada de los cosmos y permanezcamos eterbios como el fuego. Esa era una frase muy bonita. Y esa frase, licencia, y esa frase la teníamos que decir haciendo runa dragónica, dándole vueltas al lotocosmos. Entonces íbamos haciendo la runa dragónica en movicierto y dábamos el paso, y cada 24 pasos teníamos que decir ese pregón. Eso nos tocaba hacerlo todos los días por muchos días. Pero como ya el tiempo se está terminando, maestra Conumaya, yo quisiera describir un poquito las imágenes que estamos pasando para que al público, a todos sus mercedes que están mirando, les quede claro quiénes fueron los maestros, quiénes son, quién es de verdad Keliun Zeus, y esas pocas imágenes que les hemos pasado es para que vean los cuerpos físicos de nuestros enviados. Esta imagen donde el maestro Keliun Zeus está con un peinado muy bonito y está con corbata y camisa blanca, está muy elegante. Entonces vamos a seguir mirando la familia del maestro Keliun Zeus. No es que los maestros vivían así todos los días, no. Ese día estábamos terminando un curso de medicina y para darnos el carnet como médicos tocaba pues una foto. Entonces eso fue tirando pues elegancia para la foto. Ahí vemos al maestro Samael con su cabello largo. Vamos a ver que los maestros tienen unos peinados como si no tuvieran tanto cabello. Sin embargo, no es cortes de pelo, es peinados. Aquí está el maestro Abner, quien sigue en edad al maestro Samael.
Ese día todos los que estábamos en ese lugar nos tocó ponernos lo mejorcito y peinarnos lo mejorcito que podíamos. Ahí vemos al maestro Adriel. Y como les digo, el maestro Adriel ahí no está motilado, es el peinado, el cabello bien recogido atrás, para que miren que para estar elegante no menester motilarse, cortarse el cabello. Siga. Está la venerable maestra Diana, estaba jovencita, muy niña. La venerable maestra Ada, y la niña más chiquita, la venerable maestra Eldad. Ahora ya son señoras y ya son señores. señores. En esa época eran las niñas y los niños. Sin embargo, aún las decimos niñas las todavía. viejas que en esa época estábamos allá, les seguimos diciendo las niñas. Bueno, rápido, porque ya el tiempo apremia, vamos a contar aquí lo de los 60 Mahatmas, ¿sí? Sobre el 60 Mahatmas que nacieron y por qué nacieron los 60 Mahatmas en el Kanda de la tierra. 70, me corrigen, son 70 Mahatmas. Resulta que existe un maestro, bueno, ya se fue de esta esfera, que es el maestro Bar Kilinto. El maestro Bar Kilinto llega al Kanda con un violín. Él cuenta la historia de este violín, que su abuelo era marinero y resulta que se lo ofrendó a alguien porque el barco ya estaba deteriorado. Entonces, por ayudar al abuelo del maestro Bar Kilinto a otra embarcación, entonces la ofrenda que le hacen es el violín. Este violín lo hereda el papá del maestro Bar Kilinto y después lo hereda el maestro Bar Kilinto. Hubo un proceso en el Kanda, hubo un proceso de tantos procesos que hay por las avivatadas de nosotros los mortales, y el maestro siempre, pase acá, pase allá, ¿sí? Para ubicarnos el proceso para beneficio de nuestras almas. Y resulta que el venerable maestro Bar Kilinto empieza a tocar la calandria, ¿sí? A tocar la calandria con el violín. El maestro no destapó el violín ni nada de eso, y como empezó a subir el estado de alma, porque los violines de Stradivarius, que fue el mismo maestro Kelion Zeus, entonces empezó a subir el estado de alma de todos, de varios seres, varios monjes que estaban en ese lugar, ¿sí? Entonces él empezó a mirar el estado de alma de los seres, el estado del alma de los monjes, y viendo que esos violines tienen una cita clave precisa, ¿sí? Y tocan con precisión las citas claves. Entonces el maestro empezó a mirar y dijo: has tocado con el 8º violín, y ese violín nunca se había abierto, pero como él fue el que lo fabricó en otro retorno, y que fue Stradivarius, el mismo maestro, él mueve una piecita y el violín se abre, y ahí estaba el címero 8, el címero 8. Lastimosamente, este violín fue robado por Edwin Serna. Sí, Edwin Serna fue quien robó las arcas de la obra de Dios, se llevó todos los dineros y era como él era quien compraba todos los equipos y todas las cosas de música, porque él era músico aquí en el templo. Entonces todos esos equipos que él compró y todo lo que él había traído ya eran producto de robo, porque él robaba cada vez que salía a comprar, traía facturas cambiadas, todo era producto de robo. Entonces se robó el violín címero 8 y se robó muchas otras cosas, porque el maestro dice que debemos cumplir una doctrina. Si alguien te roba algo, darle también la capa o darle el resto, porque el producto del robo no se recibe. Solo se salva lo que nos roben cuando estamos en el campo o espacio licenciado. Cada uno tenemos derecho a un espacio en el cosmos. ¿Qué tan grave es vivir en las ciudades?
que la gente vive amontonada, porque en el campo la gente tiene su espacio y ese espacio se mide en cuerpos y el cuerpo se mide desde allá de la punta de los dedos hasta el otro pie y cada uno tenemos derecho a 14 cuerpos con Umaya. Sí, creo que es así, 14 cuerpos ahorita. O sea que en este instante yo estoy metida en el espacio de Conumaya y ella está metida en el mío. Entonces, el robo se puede recuperar si no se ha pasado esos 14 cuerpos. Si el ladrón logró irse, así lo descubramos, mejor dejémosle eso porque ya es de él, ya se lo robó. Pero si logramos alcanzarlo antes de los 14 cuerpos, todavía se puede recuperar. Sí, bueno, gratísimas. Eso es el Kanda de la tierra, que el maestro empieza a sacar las almas de lo más profundo de los infiernos, nos ubica en el Kanda, que el Kanda, del Kanda ahí arranca para empezar el ascenso de las almas, de ahí empieza el ascenso. Por eso el Kanda es muy importante activar ese fuego que se encuentra en el Kanda, y por eso vivimos todos esos procesos en el Kanda, y gratísimas el venerable maestro que nos ha ido preparando, y ojalá podamos llegar hasta el final, podemos llegar hasta, como dice el texto, llegar hasta Maya y encender a Glucos, o sea, activar eso y llegar a lo más alto, Chavendapa, para cumplir, y es no violar la conciencia. Exacto, y aquí tenemos a la maestra Conumaya, que era la Mahatma Sinumaya. En esa época fue la primera Mahatma develada, y luego el maestro siguió develando Mahatmas, y después, cuando ya comenzó el Pancatagua, develó muchísimos dragones, innumerables dragones. Ahí no fue 70, fue cientos de dragones. Y también develó muchos seres que están por debajo del Mahatma: mónadas, nónadas, móntadas, gábalos, heliogábalos. O sea que una diversidad de seres, y eso hizo que subiéramos los seres, como comer verduras con lechuga amarga, comer tanto arcolanda, hacer runas todo el día, hacer ayunos y practicar la doctrina en serio, hizo que muchísimos pudiéramos adquirir ser. Después que se acabó el Pancatagua, nos dijeron que había un congreso gnóstico en Cartagena, y el maestro parecía un niño, vamos para allá, y nos fuimos. Esa imagen que estamos viendo ahí es en una carretera, paró el camión, los camioncitos viejos del templo, en eso nos montábamos todos y nos íbamos. Y fue así como el maestro llegó a Cartagena, luego siguió por Varsovia, el Dharma de Bolívar, que se llamaba cuando es el Carmen de Bolívar, María la Baja, Santa Marta, Ciénaga. En Ciénaga curó muchos enfermos, sacó demonios, regresó el maestro al Kanda, nos dejó en Cartagena 22 evángeles, sin dinero para comer, no había ni un taoísta en la costa, y nos dejó allá evangelizando, y de allá regresamos al GeoAquarius. Mientras estuvimos en el Kanda era el Kanda, cuando nos fuimos a Cartagena y a toda la costa era el Kanda móvil, donde algún día van a tener oportunidad de conocer todas las doctrinas que aparecieron en ese Kanda móvil. Y cuando nos dijeron que había un congreso de medicina natural en Cali, nos fuimos al congreso, allá nos encontramos con los maestros Nueva Inti y se fundó el GeoAquarius. Ahí terminó la vida del Kanda. Pero no, después van a oír algo sobre el Kanda 2, que fue cuando el maestro regresó del GeoAquarius al Kanda. Bueno. Gratísimas, Dios les bendiga, ha sido un honor y un gusto estar reunidas con vuestras mercedes en este día. Gratísimas, maestro Samael, gratísimas, maestro Kelly Unceus.
Gratísimas, venerable Maestro Keliunceus, a los cielos por enviarnos los salvadores, venerable Maestro Punumaya Samael. y la maestra Melagua, gratísimas por esa hermosa disertación. Qué bonito, maestras, gratísimas porque nos llevaron en las salas del tiempo a la época del Canda de la Gea, los Cándidos, el señor Candó. Gratísimas porque un viaje muy hermoso, muy completo por todo. Esperamos que haya sido habido del agrado de todos vuestras mercedes en este recorrido histórico que estamos haciendo por los diferentes monasterios, los diferentes lamasterios.